En este video vamos a hacer un ejemplo de diseño de un floculador hidráulico de tabiques. Para las condiciones que ya teníamos, el caudal, la temperatura de diseño, las condiciones del agua, y continuando con el diseño del floculador como lo habíamos hecho con el mecánico, vamos a buscar un tiempo total de 30 minutos y un gradiente descendente de 60, 40 y 20 segundos aproximadamente. Como es hidráulico es un poco más difícil lograr un gradiente exacto igual a ese, pero vamos a buscar que nos dé parecido. Como el caudal es pequeño, menor de 50 litros por segundo, me voy con un floculador de tabiques de flujo horizontal. Los de flujo vertical son mucho más pequeños en superficie, pero más profundos, y entonces se dejan para caudales un poco mayores. Aquí he hecho el esquemita nuevamente de cómo es un floculador. La parte de arriba es la planta, entonces en planta tengo que el agua entra por este lado y empieza a recorrer los canales así en zigzag, va y viene, serpenteando el agua a través de todo el floculador. Y en la parte de abajo está el corte, entonces el agua viene por este canal, va por este para allá, viene por este, va, viene, así lo veo. La profundidad del agua es de una lámina de agua. Aquí. La separación entre tabiques la llamamos A minúscula, el ancho total del tanque lo vamos a llamar B mayúscula, y E es la separación entre el tabique y la pared, entre cada tabique y la pared, que ya dijimos que debe ser igual a 1,5 veces A, para que no se aumente demasiado la velocidad y no se nos rompa el flow en los giros. Vamos a seguir haciendo dos floculadores, como recomendación mínimo 2 unidades, entonces son 2 floculadores trabajando en paralelo, entonces cada uno llevará la mitad del caudal, 15 litros por segundo. Y adicionalmente, como queremos un gradiente descendente, cada floculador va a tener 3 secciones. Una primera sección que logre el gradiente de 60 segundos, una de 40, la segunda con 40 y la tercera con 20. Entonces son 3 secciones en serie. Estas son en serie, o sea, el agua pasa toda por la primera, luego por la segunda, con tiempos entonces de la tercera parte. 30 minutos en total, cada sección en este caso va a requerir 10 minutos. 10 minutos en la primera sección, pasa a la segunda otros 10, a la tercera otros 10 y así completamos los 30 minutos. Vamos entonces a empezar con la primera sección. El diseño en este caso puede comenzar a partir de la velocidad del flujo, entonces vamos a suponer una velocidad del flujo aquí de 0.30 metros por segundo. La recomendación es mayor de 0.20 como hasta 0.60 metros por segundo. No quiero gradientes excesivamente altos, me voy a ir con una velocidad más bien baja de 0.30 metros por segundo. Teniendo la velocidad, puedo calcular la longitud que debe recorrer el agua. Teniendo en cuenta que longitud sería velocidad por tiempo. Entonces tengo una velocidad de 0.30 metros por segundo y hay que recorrerla en 10 minutos, pero eso hay que pasarlo a segundos, 10 por 60 para que pase a segundos, y esa longitud entonces me da de 180 metros, 600 por 0.3, 180 metros. Esa longitud que el agua recorre no es la longitud del tanque, es la longitud que el agua recorre dentro del tanque, o sea, lo que voy a pintar en color verde, el agua entra por aquí y hace este recorrido serpenteando. Esa longitud total, aquí seguiría, esa es la L que estoy ahí calculando, la longitud que el agua debe recorrer. Ahora podemos dimensionar, suponer un ancho, calcular la profundidad del agua y el E, o suponer la profundidad, calcular la separación de tabiques. Ancho, me refiero al ancho de los canalitos, o sea, la separación entre tabiques. Yo voy a suponer un ancho de A. Como les digo, podría empezar suponiendo la profundidad. Voy a suponer el ancho. Y voy a suponer una separación inicial de 20 centímetros. ¿Por qué hablo de inicial? Porque en la siguiente sección los voy a separar más para bajar la velocidad, y en la siguiente voy a separarlos aún más para ir bajando la velocidad. Con esta velocidad con esta separación, entre tabiques de 0.20 metros, E sería 1.5 veces esa distancia, 0.20, eso da 30 centímetros. Muy bien. Para el caso de la profundidad, o para determinar la profundidad de la lámina aquí, lo que tengo es que el caudal es la velocidad por el área perpendicular al flujo. En el caso de este de flujo horizontal, el área perpendicular al flujo es esta que veo aquí, en la sección
en el corte, ¿cierto? La sección perpendicular al flujo es A por D. Entonces esto es velocidad por A por D. De ahí entonces voy a despejar la profundidad, que será el caudal, 0.015 metros cúbicos por segundo, dividido por la velocidad, 0.30 metros por segundo, y por la separación escogida de 20 centímetros, de 0.20 metros. De esta manera la profundidad del agua en esa primera sección, la lámina de agua, me va a dar de 25 centímetros. Después en el tanque habría que sumarle el borde libre. Aquí estamos hablando todo de dimensiones libres, es decir, no estamos teniendo en cuenta espesores de tabiques ni nada de eso. Bueno, el agua debe recorrer 180 metros, ese choricito verde, en esas condiciones. Por lo tanto, ¿cuántos canales necesitamos? Para eso tendríamos que saber cuál es la longitud que recorre dentro de cada canal, que es lo que llamamos la longitud útil. Longitud útil del canal, de cada canal. Esa longitud útil que yo llamo aquí L minúscula, la calculo como el ancho del tanque menos E. Miremos el dibujo un poquito más claramente. La longitud, algunas partículas, algunos flux pasarían de punta de tabique a punta de tabique, ¿cierto? Otros pasarían de pared a pared. Pues lo mejor es suponer un promedio, entonces es como si fuera de mitad a mitad. Esta distancia que estoy dibujando aquí en color rojo es lo que yo estoy llamando esa longitud útil del canal, un promedio de distancia. Y esa longitud sería todo el ancho menos medio E de aquí y medio E de acá, pues todo el ancho menos E. De ahí sale esa expresión que es simplemente geometría. Entonces lo que tengo que hacer es empezar por suponer un ancho para calcular esa longitud, y si eso no me da un gradiente adecuado, pues juego con el ancho del tanque básicamente. Ya retomo eso en la explicación. ¿Cuál será entonces la longitud? Depende de cuál sea el ancho adoptado. Voy a suponer un ancho de 14 metros. De 14 metros. Si el tanque tiene 14 metros, la longitud útil será 14.00 menos E, que por aquí lo calculamos que es 0.30, lo que me da 13.70, la longitud útil de cada canal. Y el número de canales que necesito será, necesito recorrer 180 metros, o que el agua recorra 180 metros, y en cada canal en promedio recorre 13.70, por lo tanto requiero 13.14, me da esta operación, lo redondeo al 13 canales. No vale la pena que me vaya tan largo como a los 14, me quedo en 13 canales. Entonces ya tengo esa primera sección, son 13 canalitos de estos, con una separación de 20 centímetros, eso ya me da como un pedazo de la longitud del tanque, un pedazo, porque me faltan las otras dos secciones. Pero hasta ahí solo tengo dimensionado, ¿no? ¿Qué me falta entonces? Calcular el gradiente, a ver si tengo un gradiente de 60 segundos a la menos 1. Para eso necesito calcular las pérdidas. Empecemos por las pérdidas por fricción. Para eso utilicemos Manning, que es el más recomendado por Arboleda. Entonces para eso tengo pérdidas por fricción, de acuerdo con Manning, sería la velocidad por el coeficiente de Manning al cuadrado por la longitud dividido por el radio hidráulico a la 4/3. Entonces vamos a reemplazar aquí. La velocidad, 0.30 metros por segundo que habíamos escogido. El n de Manning, pues si lo hacemos en cemento, en concreto esto podríamos utilizar 0.012 al cuadrado. Por L, que es la longitud que el agua recorre, o sea, esta que calculé aquí, los 180 metros que el agua recorre y en donde se producen las pérdidas. Y abajo iría el radio hidráulico, que sabemos que es área sobre perímetro mojado. El área, A por D otra vez, entonces tengo A, 20 centímetros, D, 25, ¿cierto? Y el perímetro mojado es A más 2D, o sea, A.20 más 2 por D, que es 0.25. Y eso elevado a la 4/3. Esto también entonces cambia si el floculador es de flujo vertical, porque si es de flujo vertical ya no es A por D la sección,
En el flujo vertical la sección será B por A, habría que ver simplemente hidráulicamente cuál es la sección. Y en el caso del perímetro mojado, en el de sección vertical, en el de flujo vertical, pues es 2 veces el ancho y 2 veces la separación, porque todo está mojado, las paredes todas están mojadas, no como en este caso que hay superficie libre. Entonces eso es lo único que hay que tener cuidado a la hora de calcular. ¿Cuánto nos da esas pérdidas por fricción? Esas pérdidas por fricción calculadas con esa velocidad y ese perímetro mojado me dan 0.039 metros, 3.9 centímetros de pérdidas por fricción. Las que me faltan son las pérdidas localizadas. Entonces me devuelvo por aquí, volvemos aquí para poder usar esta otra parte del tablero. Y entonces tenemos que las pérdidas localizadas son iguales a 3 veces el número de giros. Como tengo 13 canales, voy a tener 13 menos 1, 12 giros. Por la cabeza de velocidad, la velocidad que es 0.30 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Y en este caso las pérdidas localizadas me dan de 0.165 metros. 16,5 centímetros contra solo 3.9 que producen las de fricción. Las de fricción, si yo dejo igual D y A, no van a cambiar. Las localizadas son las que van a influir principalmente en el gradiente. Si yo quiero un gradiente alto, necesito pérdidas localizadas altas, o sea, muchos giros, es decir, necesito hacer menos ancho el tanque para que haya más giros al calcular con la longitud útil el número de canales. Si lo que quiero es un gradiente pequeño, al revés, le doy más ancho para que den menos canales, menos giros y se disminuyan las pérdidas localizadas. Con esas es mejor jugar para el diseño, aunque también lo podría hacer de otras formas. Entonces ahora tengo unas pérdidas totales que serán las localizadas más las de fricción. De fricción 0.039, localizadas 0.165 y entonces tengo unas pérdidas totales de 0.204 metros. Y recordemos que en este tipo de floculadores el gradiente se calcula como la raíz del peso específico por las pérdidas de energía sobre la viscosidad por el tiempo. Reemplazando, tengo en esta primera sección un peso específico de 9.785, unas pérdidas de 0.204 que hay que introducirlas aquí en metros, una viscosidad de 0.955 por 10 a la menos 3 y un tiempo de 10 minutos dijimos, ¿no? Pero hay que introducirlo en segundos, entonces 10 por 60. Y de esta manera el gradiente nos da 59.0 segundos a la menos 1. Es difícil lograr el 60 exacto. Claro, yo hice varios tanteos. Antes de llegar a esto, empecé con algún otro ancho y fui ajustando el ancho de tal forma, es decir, me devolví con un gradiente de 60 cuánto debían ser las pérdidas. Con esas pérdidas le resté las de fricción sin jugar con el ancho y con la profundidad. De ahí me resultaron cuánto debían ser las localizadas y de ahí llegué a cuánto debía ser el número de giros y con eso determiné finalmente el ancho. O sea, puedo jugar, si hago esto en una hoja de Excel, pues la cosa es mucho más sencilla. Cambiando el ancho, jugué con las pérdidas localizadas para ajustar el gradiente. Este es el diseño de la sección 1. Vamos a diseñar ahora la sección 2. Bueno, vamos a la segunda sección. Entonces, voy a regresar por acá tal vez, para no borrar todo lo que ya había hecho. Bueno, ya está calculada, entonces vamos a la segunda sección. Tal vez borrémoslo todo y nos va a facilitar. El ancho del tanque sigue siendo el mismo, ¿no? Voy a mantener el mismo ancho del tanque. Entonces en la segunda sección lo que voy a variar es bajar la velocidad. Al bajar la velocidad voy a obtener un gradiente menor, una mezcla más suave. La velocidad en esta sección, como en la anterior era 0.30, voy a tomarla como 0.25 metros por segundo. El tiempo es otra vez la tercera parte, 10 minutos. Por lo tanto, la longitud que debe recorrer el agua son 0.25 metros por segundo por un tiempo de 10 por 60
para pasarlo a segundos, y esto da 600 por punto 25. En esta segunda sección el agua debe recorrer 150 metros. Voy a cambiar también la separación, voy a separar un poco los tabiques, entonces voy a tomar un valor de A, vamos a ver que voy a tomar una separación de tabiques, un valor de A un poco mayor al anterior. La vez pasada había tomado 20, en este caso voy a tomar 30 centímetros, voy a separarlo a 30 centímetros. Si tengo 30 centímetros es 1,5 veces esos 30 centímetros, esos .30, eso da .45 metros. Y la profundidad del agua me da el caudal, 0.015 metros cúbicos por segundo, sobre la velocidad, 0.25, por el ancho o por la separación de 0.30. O sea, estoy siguiendo el mismo procedimiento de la primera sección. Entonces me da la profundidad del agua de 0.20. ¿Cuánto me da ahora la longitud útil? La longitud útil, el ancho sigue igual, tenía 14 metros de ancho, pero ahora le resto E, que es 0.45, con lo cual la longitud útil ahora es de 13.55 metros. Y si la longitud útil es de 13.55, el número de canales que necesito es 150 metros que debe recorrer el agua sobre 13.55 metros que tiene cada canal, y me resultan, en este caso, entonces 11.07 canales, con lo cual yo me quedo con 11 canales, lo redondeo a 11 canales. Y ya con esos 11 canales procedo a calcular las pérdidas de energía. Entonces tengo las pérdidas por fricción, velocidad 0.25, n de Manning 0.012, elevado al cuadrado por la longitud, en este caso son 150 metros que el agua debe recorrer en ese tramo, y sobre el perímetro mojado, que otra vez es A por D. En este caso A es 0.30, D es 0.20, ese es el área, y el perímetro mojado es A, 0.30, más 2 por D, 2 por 0.20, a la 4/3. Estas pérdidas me dan pérdidas por fricción en el segundo tramo, según mis cálculos dan 0.018 metros, o sea 1.8 centímetros. Y las pérdidas localizadas por su parte me darán, si son 11 canales, bueno, es 3 veces, si son 11 canales serán 10 giros, con una velocidad de 0.25, que es la velocidad que tenemos en este tramo, al cuadrado, sobre 2 por 9,81, dándome como total unas pérdidas localizadas en esta segunda sección de 0.096, o sea 9.6 centímetros. Las pérdidas totales me dan 0.018 de las de fricción más 0.096 de las localizadas, para un total de 0.114 metros, con lo cual el gradiente me da la raíz de peso específico 9.785 por las pérdidas 0.114 sobre la viscosidad 0.955 por 10 a la menos 3, y por el tiempo, otra vez en segundos, 10 por 60. Y aquí me resulta entonces el gradiente de 44.1 segundos a la menos 1, poquito más de 40. Pero pues no voy a jugar con el ancho, tendría que jugar un poco más con dimensiones. Igual 44 está bien. Segunda sección terminada.
Tercera sección. Tercera sección. Repito todos los cálculos, pero entonces cambio la velocidad y cambio la separación, aumento un poco más la separación. Entonces voy a tener que borrar otra vez lo que acabamos de escribir para rehacer todos los cálculos. Voy a tener entonces en la tercera sección una velocidad de 0.20 metros por segundo, que es la velocidad más baja que puedo tener. De esta manera, con la velocidad calculo la longitud que debe recorrer el agua, 0.20 metros por segundo, por el tiempo, los 10 minutos, multiplicado por 60 para que me dé en segundos, y entonces el agua debe recorrer 120 metros en este segundo tramo. Con esa longitud, ahora procedo a cambiar la separación. Voy a adoptar una separación, venía con 0.20 en la primera, con 0.30 en la segunda. En esta tercera voy a suponer una separación de 40 centímetros entre tabiques. Con eso el valor de E será 1,5 veces esa separación, 1,5 por 0.4, eso me da 60 centímetros, 0.60 metros el valor de E. Y la profundidad la despejo del caudal, ¿cierto? 0.015 metros cúbicos por segundo, dividido por la velocidad de 0.20 metros por segundo y por la separación A de 0.40. De esta manera, aquí la profundidad de la lámina baja a 0.188 metros. Bajó a 19 centímetros más o menos. Con estas dimensiones y el ancho puedo calcular la longitud útil que tiene cada canalito, y es los 14 metros que tiene de ancho el tanque, que lo voy a dejar siempre del mismo ancho, menos la separación E, 0,60, luego tengo una longitud de 13.40, la longitud útil. Y el número de canales, el agua tiene que recorrer 120 metros, cada canal tiene 13.4 metros, me da un número de canales para esta tercera sección de 8.96, lo cual redondeo entonces a 9 canales. Calculo las pérdidas por fricción, entonces velocidad de 0.20 por el n de Manning 0.012 elevado al cuadrado por la longitud 120 para esta sección, y el perímetro mojado A, que es 0.40, por D, que es 0.188, sobre A, 0.40, más 2 por 0.188, el perímetro mojado, A más 2D, elevado a la 4/3, y las pérdidas por fricción resultan de apenas 0.8 centímetros, o sea 8 milímetros. Y para las pérdidas localizadas, pues tengo 3 veces 9 canales, pero son 8 giros, por la velocidad 0.20 al cuadrado sobre 2 por 9,81, me dan unas pérdidas localizadas más pequeñas. Estas pérdidas localizadas son de 0.049, las pérdidas totales 0.008 más 0.049, tengo unas pérdidas totales de 0.057 metros, y un gradiente, por tanto, igual a la raíz de el peso específico 9.785, las pérdidas 0.057, la viscosidad 0.955 por 10 a la menos 3, el tiempo 10 minutos pasados a segundos, 10 por 60, y el gradiente que obtengo aquí es de 31.2 segundos a la menos 1, un poco más alto que 20, ¿no? Si quisiera, pues para disminuirlo aún más, necesitaría entonces disminuir las pérdidas localizadas. Para disminuirlas tendría que hacer una separación todavía mayor entre los tabiques, de pronto aumentarlo a 50 centímetros, y bueno, así se me va disminuyendo todo y voy calculando.
Luego tendría que hacer todo el esquema en donde la primera sección está, el ancho siempre es de 14 metros, pero en la primera sección los primeros canales, ¿cuántos canales fue el que nos dio? Los 13 canales iniciales están separados solamente 20 centímetros, los siguientes canales en el siguiente tramo, que son 11 canales en la segunda sección, esos 11 canales ya van a estar separados 30 centímetros y este último, estos 9 canales están separados 40 centímetros y eso me daría el tanque. La longitud total del tanque me daría entonces sumar todos esos canales por sus separaciones y claro, sumarle después los espesores de los tabiques. Básicamente ese es el diseño de un floculador hidráulico de tabiques.